Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, por la introducción. Quería, pues bueno, ya que usted hizo una introducción muy buena, ya poco de mí tengo que decir, pues eso, que soy doble residente en neurología y en psiquiatría y que trabajo, pues efectivamente, en una de las bases de Colonia como médico de emergencias. Y lo que empezó siendo, pues, como una asociación empezó siendo un grupo de Facebook en el año 2020 que se llamaba Médicos Españoles en Bélgica y en Alemania. Y dado pues la afluencia masiva de lo que iba llegando, decidimos transformarlo en un grupo de Facebook mucho más grande que se llama Médicos Españoles en Europa, que viendo aún la llegada más masiva de médicos que nos llegaban, pues decidimos configurarlo en algo pues ya estatal, algo ya serio, con una asociación que, bueno, debido a la burocracia alemana que no es nada fácil, pues tarde casi 2 años en fundarles y se fundó pues el 3 de marzo del 2022 con sede en Colonia, Asociación de Médicos Españoles en Europa. El objetivo pues son 3 muy básicos, que es pues, bueno, ayudar a integrar a los médicos, crear una red de contactos entre todos nosotros los que estamos ahí y pues, ayudar a la integración a todo pues, español y hispanohablante que desea. Y también crear pues, bueno, un feedback con España pues, para construir y mejorar pues, nuestro país. Hablar de la visión europea es bastante complejo, pues porque Europa pues, es muy grande, cada país es diferente, incluso Alemania es muy diferente entre ellos. Cada Estado federado funciona como un país prácticamente diferente y es verdad que tenemos cosas en común, pero que no son todas iguales. Por lo tanto, basaré mi charla pues, en mi visión alemana y concretamente en mi visión en Colonia, que es la ciudad donde yo vivo. Quería recalcar los puntos por los que los médicos nos vamos. La gente pues, tiene la idea clara que es por el dinero, pero no es exclusivamente por el dinero y son los puntos que voy a tocar ahora. Por un lado, el tema de la certeza respecto al futuro. En los puntos que diferencian más grande a Alemania de España es de que allí pues, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Nosotros cogemos, hay una selección libre de plaza, todo se rige por la oferta y demanda del momento, del lugar, es un mercado laboral pues, de libre mercado, las cosas como son, y el proceso de selección para entrar en un puesto de trabajo pues, es una versión muy anglosajona, ¿no? Es una entrevista personal más un periodo de prueba de 6 meses. Esto es muy importante porque por muy buena nota que tengas, si eres un incompetente en el puesto que estás, pues te acaban largando. Y bueno, incluso tú mismo pues te puedes decidir largarte si tú crees que no es para ti. Eso aquí en España sería impensable, porque si entras en una especialidad no te puedes largar así tan fácil, ¿no? Tienes que volver a repetir el MIR en enero del año que viene, por lo tanto estás perdiendo tiempo y dinero, cosa que en Alemania nunca pasaría. Entonces, la gran diferencia es que un alemán sí que puede hacer planes de futuro, él sabe lo que va a hacer, él sabe en qué dirección va a ir siempre. Es lo que yo llamo aquí derecho a equivocarse. Ellos tienen un sistema mucho más flexible que el nuestro, ellos deciden entrar pues, en una especialidad, ven si les gusta, comprueban qué compatibilidades tiene esa especialidad con otras especialidades, como es por ejemplo el caso mío, que para ser neurólogo me exigen psiquiatría y para ser psiquiatra te exigen ser neurólogo. Por lo tanto, gente como yo decide hacer doble especialidad. Y eso es lo que les pasa a ellos. Ellos pueden retroceder, pueden cambiarse de especialidad porque ven que hay puntos en común, parecido a una troncal, y no tienen ningún problema. Entonces, claro, ellos pueden cambiarse de especialidad, cambiarse de hospital, incluso cambiarse de estado federado y cambiarse de país. Caso, por ejemplo, mi compañero Álvaro, que empezó en Alemania y se acaba trasladando a Luxemburgo. Eso en Alemania es factible. Es lo que yo hablo, bueno, compatibilización de especialidades, convalidación y permutación de especialidades. Aquí pongo de ejemplo, sobre todo para vosotros, a los médicos de familia, lo más importante, el ejemplo de nuestra formación, ¿no? De cómo se rige nuestra formación. Nuestra formación está regida por los colegios médicos, ellos son los que determinan cuánto tiempo dura una formación y los requisitos que nos piden para cumplir esa formación. En el caso de la medicina de familia, pues es el cuadro de la derecha, está en alemán, pues lo traduzco rápidamente. Ellos te piden un mínimo de mínimo 60 meses de formación, de los cuales 24 meses, es decir, 2 años, tiene que ser en ambulatorios, ¿no? Lo que para nosotros centros médicos. Te piden 12 meses obligatorios en medicina interna y te piden 6 meses obligatorios en cualquier otra especialidad, ya sea neurología, psiquiatría, cirugía, ortopedia, les da igual. Y algo bastante curioso, que a ellos les exigen 80 horas de curso en psicosomática. Allí en Alemania golpea mucho. En el caso mío, como ven, la neurología y psiquiatría es diferente, pues para ser neurólogo te piden 60 meses de formación, de los cuales 6 tiene que ser en medicina intensiva y 12 meses en psiquiatría. En el caso de los psiquiatras, lo contrario, son 60 meses de formación, te piden 1 año obligatorio de neurología y 24 en tratamiento ambulatorio. O sea, es como si estuvieras en un ambulatorio, pero para psiquiatras. Otros puntos claves, la formación extra. Nosotros pues, podemos hacer tantas formaciones como queramos. Otro ejemplo mío, que yo me formé en medicina de emergencia y puedo desarrollar como médico de emergencias. Eso aquí pues, no me queda tan claro en España que sea tan fácil hacerlo. Tienes también derecho hasta 5 días de vacaciones dedicados exclusivamente pues, a formación o para cursos. Y luego hay mucha ayuda a la autonomía laboral. Esto es para hacerse lo que nosotros llamamos autónomo allí. Y esto es muy importante para los médicos de familia, ya que allí los médicos de familia tienen muy buena reputación, en parte porque viven muy bien.
viven y cobran incluso mejor que nosotros. La razón de esto es que no es un sistema público puro como el nuestro, ellos ganan mucho dinero con las Krankenkasse, que son las aseguradoras, entonces son las propias Krankenkasse las que ponen el dinero encima de la mesa para que usted se establezca en una zona pues, más periférica o rural, o incluso en el centro de una ciudad, en función de la demanda que haya, pues para que ellos empiecen a trabajar ahí. A las Krankenkasse obviamente les interesa esto, porque ellos sacan dinero también con los seguros de esto. Luego, la posibilidad de reducción o ajuste a la jornada laboral, pues bueno, ahí cada uno hace lo que quiera. Yo tengo una jornada de 100%, pero igual hay gente que decide hacer el 80%, hay gente que decide 50%, hay gente que quiere tener 2 trabajos a la vez, pues cada uno lo hace. Luego está el concepto mini-job, que me parece muy interesante en Alemania, que nosotros podemos trabajar de manera paralela en cualquier otro trabajo. Creo que lo han subido hasta 500 € sin tener que declarar impuestos. Sobre nuestras condiciones laborales, claro, lo fuerte que todo el mundo me pregunta es el salario. Nuestro salario está estipulado. ¿Quién estipula esto? Pues está estipulado entre los sindicatos. Hay 3 fuertes, el más importante es este, el Mabu-Bund, y lo más parecido a nosotros a la patronal alemana. Ellos son los que determinan cuánto vamos a ganar. Esto es un ejemplo de un hospital comunal, que es el tipo de hospital probablemente más común en Alemania. Lo que ganen en Berlín va a ser exactamente lo que ganen en Colonia o lo que ganen en Hamburgo. Nosotros tenemos el salario básico, bruto, este es el bruto, no es el neto, importante, que va a ganar un residente en función, o sea, un médico en función de la posición que tenga. Entonces, punto número 1 es Assistenarzt, esos son los médicos residentes, pues como ven está hasta el punto 6, significa que a partir del punto 6, si usted se sigue quedando más años ahí, pues lo máximo que va a cobrar es eso, son esos 6.034 brutos. El segundo punto son los especialistas, Facharzt, los tercer puntos son los jefes de, por decirlo así, jefes de sección, Oberarzt, los Leitende Oberarzt es el punto 4, son como los jefes de sección. ¿Y qué me falta aquí? Los jefes de servicio. ¿Por qué? Pues porque estos no están en la tabla. Ellos negocian directamente con la dirección del hospital lo que van a ganar. O sea, auténticas barbaridades. O sea, yo he escuchado más de 15, 20, 30.000, 40.000. Los uniclínicos pueden llegar tranquilamente a los 60.000. Ellos ganan en un mes lo que nosotros ganamos más en un año. Como ven, pues a medida que pasan los años, pues va aumentando el salario y esto se va actualizando. Yo empecé a trabajar en 2018, estamos ahora pues en 2023, ya le han subido 3 veces el salario. De hecho, esta tabla va a estar desactualizada este mes porque a partir del mes que viene la vuelven a actualizar. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque cuando los alemanes se quejan, se quejan. Y lo he visto, ¿no? Ahora hubo pues, protestas porque no estaban contentos con el salario. Yo callado, yo mirando para ahí, a mí me vale, pero a ellos no les vale. Y salieron todos a la calle y hubo tantos días de manifestación hasta que la patronal alemana y nuestros sindicatos acordaron el nuevo salario. Luego, quería hablar de las vacaciones, pues todos tenemos, ahora son 31 días, cuanto menos, que se pueden pues, aumentar pues, hasta 40 días y en función pues, de las horas extras o de lo que trabajes. Como dije antes, tenemos 5 días de formación y luego pues, hay muchas ayudas al trabajador, en este caso a los sanitarios. Pues las guarderías son gratuitas, los ponen casi todos los hospitales, tienen transporte público casi gratis, lo paga el hospital. Hay muchas ayudas a los discapacitados, se ve mucho trabajando en los hospitales. Y bueno, de manera resumida, el objetivo de la asociación pues, es crear una red de contactos entre todos los médicos españoles que estamos allí y que cada vez pues, vamos a ser más y somos más. Crear una plataforma informativa pues, para ayudarnos, pues, porque pues, bueno, pues hay mucha burocracia que nosotros incluso no entendemos y necesitamos ayudas de unos y al final nos complementamos mucho. Pues, temas como condiciones laborales, diferencias de trabajo, nuevas posiciones de trabajo, diferencias para homologar nuestro título en un país o en otro, pues son cosas muy importantes para nosotros. Nuestro objetivo es informar y abrir nuevos horizontes, asesorar y ayudar y acompañar a todo aquel que desee ir para allí. Queremos crear un puente entre España y Europa y pues no hemos venido aquí en absoluto a destruir, simplemente a aportar e intentar construir y sacar algo en positivo de todo esto que vamos viendo en los países donde estamos, crear un feedback, como dije, entre España y Europa y favorecer pues, la vocación médica, ¿no? Como he dicho aquí, la medicina de familia, por desgracia, no está muy bien vista y esto pues, con datos que se van viendo, sobre todo lo que dijo ya a la mañana, 600 plazas que se han quedado este año, sumadas a las 500 del año pasado, de posiciones de medicina de familia que no se han cogido a nivel nacional, ¿no? En Alemania se estarían frotando las manos con ellos, porque los hubieran encontrado posición muy rápidamente. Queremos ayudar a promover el desarrollo y la autonomía de cada uno de los trabajadores. He creado una tabla comparativa rápida entre el sistema alemán y el sistema español para que la gente entienda cómo funcionamos. El acceso a la especialidad en España pues es claro, por mayoría por sistema MIR o por oposición, mientras que en Alemania, como dije, es por candidatura. Es una entrevista personal más un periodo de prueba. El cambio de especialidad lo mismo, es por repetición del MIR o por oposición, mientras que en Alemania al día siguiente puedes enviar tu candidatura y estás
casi con toda probabilidad trabajando en otro servicio, sin haber perdido ni tu estatus de residente ni tu tiempo aprendido. O sea, nunca se pierde ni tiempo ni dinero, siempre estás en continuo trabajo. La oferta de trabajo en España es casi siempre por oposición, mientras que en Alemania es por candidatura, libre mercado, oferta-demanda. Esto tiene sus ventajas y desventajas. Yo le veo, la verdad, que más ventajas, porque en el caso, si yo quiero trabajar como neurólogo en Colonia, y en ese momento en Colonia no hay ninguna plaza, en la ciudad de al lado, como por ejemplo Düsseldorf o en Bonn, seguramente que la encuentre. Estoy a 20-30 minutos. Hay algo muy interesante en Alemania que se llama la Initiative Bewerbung, que significa solicitud voluntaria, y eso significa que aunque ellos no tengan una oferta de trabajo en ese momento, usted le envía la solicitud de trabajo, explica por qué usted vale para ese puesto y ellos dicen, bueno, pues igual el mes que viene yo le cojo. La duración de la formación pues, es de 4 o 5 años en España, mientras que en Alemania es por objetivos, generalmente las médicas 5 años, mientras que las quirúrgicas son alrededor de 8 años. La financiación es pública en España, mientras que en Alemania es pública y privada. La regulación de los salarios pues, en España es por la administración pública, mientras que en Alemania, como dije, es por la negociación colectiva entre los sindicatos y la patronal. Las facilidades para la autonomía laboral ya lo expliqué, en España yo no las conozco, mientras que en Alemania pues, están ahí siempre. En cuanto a la contratación, otra vez, es lo mismo, posición e interinidad, mientras que en Alemania siempre se mira mucho las facultades individuales, se miran mucho las habilidades sociales de cada uno. En cuanto a la financiación, que es la clave para entender todo esto, ¿por qué los alemanes pueden pagar más? Bueno, pues que al final hablamos de siempre, si usted tiene 5 euros para repartir, no tiene 10. Ellos tienen 10, nosotros tenemos 5. Entonces hay que preguntarse por qué, ¿no? Viene la pregunta de cómo nos financiamos. El señor Correa lo dijo muy bien, si está visto a largo plazo de que a pesar de la mayor inversión vamos a tener aún los mismos problemas o más, pues entonces viene la pregunta para mí, habrá que preguntarse otros sistemas de financiación, ¿no? ¿Cómo nos financiamos a largo plazo? El sistema alemán es un sistema dual. Por un lado tiene lo que se paga el funcionamiento del hospital, el tratamiento del paciente, que eso lo pagan las Krankenkasse, o sea, las aseguradoras, mientras que la construcción, remodelación o cierre o ampliación de un hospital, eso lo pagan los estados federados. ¿Cómo se financia el sistema sanitario alemán? Quiero explicar que hay 2 tipos de seguros. Por un lado, el sistema de seguro estatal, que es lo más parecido a nosotros, el Sistema Nacional de Salud, y el seguro privado. El estatal lo tiene alrededor del 90% de la población, mientras que el privado simplemente un 10%. Las diferencias son pocas, la verdad, simplemente es que el privado ofrece mayor, pues bueno, pues por ejemplo, seguro dental, o que te ofrecen pues, pruebas mucho más rápidas que el estatal, pero al final hacen lo mismo. El estatal, lo interesante es cuánto paga cada uno, ¿no? Es decir, yo como trabajador pago un 7,3% de mi salario bruto, mientras que el empleador, el que da el trabajo, ya sea el empresario o el hospital en este caso, paga el otro 7,3%. Por lo tanto, un 14,6% del salario bruto va destinado a estos fondos de salud. Luego, pues hay otra parte que los ponen los estados, ¿no? Que son Steuer, que son los impuestos, y la otra parte, pues, bueno, son las 3 partes que dije, el trabajador, el empleador y el Estado. Y ese dinero pues va a las Krankenkasse, que son las aseguradoras, que son para pagar los costos de todo. Respecto a los hospitales, en Alemania hay 3 tipos de hospitales. Está el hospital público, que son el 47%, está el privado, que son el 20%, y el hospital, bueno, hospitales, para resumirlo rápido, son como asociaciones sin ánimo de lucro, que es lo que se llama Verein Gemeinnützig. En realidad funcionan todos muy parecidos y lo curioso de esto es que son como empresas, incluso los privados. Y el ejemplo es donde yo trabajo. Yo trabajo en uno público que pues, están organizados por el Bund, que son el Estado alemán, los Länder, que son los estados federados, Bezirk, que son como las comunidades, o los estados. Yo trabajo en un estado, bueno, un hospital público que pertenece al estado de Renania del Norte y 2 minutos andando pues hay otro hospital pero que ya pertenece al de Colonia. Entonces, cada uno está organizado de manera diferente. Lo curioso de esto es que funcionan como empresas. Es decir, yo no soy un funcionario y a mí si yo no valgo en esa posición, a mí me van a echar. Y al día siguiente, y no van a dudar. Lo interesante es que es un sistema que compite entre ellos. O sea, el público está compitiendo constantemente con el privado está compitiendo con supuestamente las asociaciones sin ánimo de lucro. Digo supuestamente porque al fin y al cabo también funcionan exactamente como una empresa. Yo trabajé en una de ellas y no le veo grandes diferencias en cuanto a una empresa privada o incluso a la pública. Su objetivo es al final ganancia, optimizar costos y mirar cómo le saco yo el dinero a las aseguradoras. En cuanto a la atención primaria, pues en Alemania, por resumir, pues está en auge. Alemania ha puesto mucho foco en la atención primaria y sobre todo en que la gente se haga autónoma. Entonces, no solamente están los médicos generales, Allgemeine Medizin se llama en alemán, sino que también los internistas, incluso cardiólogos, tienen muchas facilidades para hacerse después médicos generales, que es lo que se llama allí.
en realidad, en ese sentido, no hay mucha diferencia con España, pues tenemos los médicos de familia independientes que suelen trabajar, pues, como ven abajo, en casas, tienen apartamentos, no existe un centro médico como tal, eso allí no existe. Y luego están los consultorios médicos, pues que suelen ser grupos de médicos de familia que trabajan en equipo. Si ustedes van por zonas de Alemania rurales, se van a encontrar carteles como los que tengo ahí arriba, ¿no? Landarztgesuch, que significa médico de pueblo buscado o médico general buscado. Y bueno, si ustedes se pasan por ahí a preguntar, igual se quedan sorprendidos del dinero que ofrecen. El resultado es que nos hemos juntado un conjunto enorme de médicos españoles allí un minuto, ya terminó. Allí que ya no solamente, pues bueno, somos lo que inicialmente eran médicos residentes, pues se ha transformado ya también pues a especialistas, se ha transformado ya pues a gente de otras nacionalidades, sobre todo venezolanos, colombianos, argentinos, y bueno, que tratamos pues de ayudar entre nosotros y de crear algo positivo en nuestros países. Y yo lo que digo, que no seremos los primeros, pero tampoco seremos los últimos. Esto me lo paso y ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues lo hago cortito, digo un poco las diferencias un poco con el sistema alemán y con el de Alemania. Un poco para poner en contexto, Luxemburgo es un país bastante pequeñito, como veis, tiene una superficie aproximadamente de la mitad de la comunidad de La Rioja, una población de 500.000 de habitantes y tiene la particularidad que durante el día dobla su población, porque su fuerza laboral principal pues viene de los países colindantes, como veis, de Bélgica, de Francia, de Alemania. Y bueno, esto le da un poco sus peculiaridades también a su sistema sanitario. En ese sentido se parece un poco al sistema español, tiene un sistema de salud público que en teoría es universal, y digo en teoría porque, entre otras cosas, virtualmente no existe el paro en Luxemburgo, ¿vale? Los números que hay, pero realmente uno cuando se apunta a la oficina de empleo directamente hay trabajo esperando en Luxemburgo. Y una peculiaridad que tiene con respecto a Alemania y España es el tema de que existe un copago, ¿vale? Por ejemplo, en el tema de medicamentos está cubierto hasta en 80%, dependiendo hay una clasificación, dependiendo sea un medicamento que digamos que es más o menos vital para el paciente, en algunos casos estaría cubierto hasta el 100%. Y luego en el tema de consultas y de hospitalización está cubierto hasta un 80%. ¿Qué pasa con ese 20% que nos resta? Pues ahí entran en juego las aseguradoras privadas, que mucha gente opta por contratar un seguro con las privadas y hay otra gente pues que no, que pues puede permitirse ese 20% que nos queda. Y bueno, y luego está el tema, prácticamente todo funciona con gestión privada en Luxemburgo, ¿vale? Solo hay un hospital público y el resto, tanto hospitales como clínicas de rehabilitación, como todo lo que se os pueda ocurrir, está por gestión privada, incluido todo lo que es ambulatorio, todo lo que concierne a los médicos de familia. Los médicos de familia allí son pues autónomos. Vale, aquí os quería contar un poco lo que se necesita para obtener una licencia médica en Luxemburgo. Se necesita un nivel B2, ya sea de francés o de alemán. Allí las lenguas oficiales son 3, son el luxemburgués, el francés y el alemán, pero como necesitan esta fuerza laboral del exterior y sobre todo de los países colindantes, pues piden un poco que seamos capaces de manejar sea el francés o sea el alemán. Evidentemente, título en medicina o título ya de especialista, el famoso certificado de idoneidad que ya hemos mencionado en varias charlas durante el día de hoy, antecedentes, y luego el colegio médico de médicos te llama para una entrevista un poco para ver cuál es tu proyecto en Luxemburgo. Te hacen una entrevista personalizada, a ver, ¿a ti te gustaría trabajar en el hospital? ¿Te gustaría abrir una clínica privada o asociarte con otros médicos que estén trabajando ya allí? Y la gran pregunta que se hace un médico que quiere instalarse en Luxemburgo es, a ver, ¿voy a ser autónomo o voy a ser asalariado? Digamos, el 90% prácticamente son autónomos en Luxemburgo, ya sea en una clínica privada, ya sea en un hospital. Asalariados son solo prácticamente los que trabajan en el hospital público, que es el CHL que veis ahí, el Centro Hospitalario de Luxemburgo. Y luego hay una clínica de rehabilitación, el Rea Center, allí arriba, que también tienen asalariados.
prácticamente el resto son autónomos. ¿Qué quiere decir? Que incluso los médicos que se ocupan de los diferentes servicios en el hospital, ellos digamos que están dirigiendo su negocio, pero dentro de un hospital, es decir, están utilizando el hospital para, pues, digamos, dirigir su negocio. ¿Cómo digo esto? ¿Qué quiere decir esto del negocio? El Sistema Nacional de Salud nos pone unas tarifas orientativas de cuánto podemos cobrar por cada examen, por cada técnica que hagamos, por cada informe. Aquí, por ejemplo, os he puesto a cuánto se cobra la consulta de medicina de familia y de geriatría que van juntas. Pues, por ejemplo, ahí tendría 56 euros. Y eso tanto en tu clínica como en el hospital. O sea, un médico que trabaja en el hospital, cada vez que pasa, digamos, planta cada día, pues debe decir, pues he visto tantos pacientes y, bueno, algunos hacen su propia contabilidad, otros no, pero deben guiarse siempre por este catálogo de tarifas que nos pone el Sistema Nacional de Salud. Luego, por ejemplo, un electrocardiograma, pues otros 40 euros, hacer un informe también otros 50 euros. Funciona un poco así. Y luego el salario varía mucho dependiendo de la institución. Esto sería en el caso de que estuviéramos asalariados, porque recordemos que la mayoría, como os he dicho, son autónomos y se guían por este catálogo de tarifas, entonces puede variar mucho. Normalmente cuando empieza un médico asalariado, estos son datos sobre todo del hospital público, empezaría con unos 10.000 euros brutos y luego iría subiendo según su experiencia y según la negociación que él haga de su contrato. Vale, os quería hablar un poco finalmente de la residencia del MIR en Luxemburgo. Actualmente solo existen 3 y neurología y oncología son relativamente nuevos desde hace 2 años. Como veis, dura 5 años. En el caso de familias son 3 años, pero también a la opción de hacer un 4º año de investigación que te da derecho también a un título de máster, además del título de especialista. Como está asociado a la universidad, hay clases presenciales semanales. Dependiendo de la semana son 2 o 3, va cambiando. Como os he dicho, investigación obligatoria e incluso un año entero completando a los 3 de año clínico pues para tener acceso al título de máster. Y hay pues más de 100 tutores repartidos por todo el país. Los tutores ellos mismos se presentan candidatos, dicen, oye, pues yo quiero formar médicos, tienen que reunir una serie de criterios, claro, y puede ser tanto tutores de medicina de familia como de cualquier otra especialidad. Aquí os pongo un poco la remuneración, que tampoco es muy homogénea, para los MIRES. Arriba tenéis, por ejemplo, en el hospital público, que es un poco menos que a lo que da derecho la universidad. Y lo hacen un poco con analogía a lo que ha dicho Alejandro antes para Alemania. Han hecho un poco la analogía. También hay otra vía que es en la que estoy yo que he hecho yo para hacer la residencia, que sería venir desde Alemania, venir desde Bélgica o venir desde Francia y comenzar a rotar en Luxemburgo, que realmente la mayoría de MIRES y de residentes que hay en Luxemburgo pues provienen de los países limítrofes y no pertenecen propiamente a la Universidad de Luxemburgo. Pues eso sería un poco lo que quería contar. Se me oye, sí. Hola, mi nombre es Antonio. Trabajo como médico de familia en un centro de salud durante 2 años y soy de esos médicos a los cuales ahora se le está poniendo mucho el foco en atención, que parece ser que nosotros tenemos la culpa de lo que ocurre en el sistema sanitario de salud. Soy de los que se llaman los RC. Soy doctor internacional por la Universidad de Chile. Tuve una beca durante 6 meses sobre ecografía musculoesquelética en patologías de deportistas de alto rendimiento. Formo parte del grupo de investigación de la Universidad Pablo de la Vida, el grupo 595 CTS. Y bueno, creo que soy una persona soy un médico formado que creo que puedo trabajar en atención primaria. El motivo por el cual yo no hice el MIR fue porque yo no creo en el acceso a la actual formación que hay ahora, a un sistema, como ha dicho
el doctor Barros, que además yo lo sigo desde el año 2020, cuando he abierto Facebook. Creo que está obsoleto, es un sistema del año 78 y que realmente, en mi opinión, debe desaparecer en España para que esta situación mejore. Y no solamente eso, sino que también se debe de actuar en la universidad, en los planes de formación. Por tanto, no es un problema, como se habla aquí, de económico, porque como vemos, donde pagan muchísimo también tienen problemas de médicos, ¿vale? Por tanto, el problema no es económico, sino el problema es el actual modelo que nosotros tenemos hoy en día. Y que además que parece ser que nosotros tenemos la culpa de eso y que realmente nosotros no tenemos la culpa de eso, sino pensamos que es sobre todo el modelo de acceso y el foco. Creo que hay que ponerlo en el sistema hoy en día que es donde tardamos un año en presentar un examen, tenemos que gastarnos 3.000 euros en una academia privada y que encima luego estamos un año perdiendo tiempo y dinero. Tengo una compañera que lleva 3 años estudiando en mí, ese es su tercer año, es decir, 3 años que podría estar formándose dentro del Sistema Nacional Público de Salud y que podría estar 3 años ofreciendo sus servicios como médica y que no lo ha hecho simplemente porque ella quiere presentarse. Muy bien esa pregunta. Elena, por favor. Muchas gracias a los ponentes, que ha estado muy interesante. Alejandro, te sigo yo también desde el 2020, follower total. Nada, por un lado simplemente un matiz que me hubiera gustado que añadieseis a vuestra exposición respecto a lo de los recursos, y es que los recursos son finitos. Y yo lo que observo, pues comentándolo con compañeros que tengo en el resto de países europeos, es la mala educación sanitaria que se está estableciendo en la población de aquí. La gente ahora viene exigiendo al 100% todo, ven que no tienen un límite por parte de los facultativos médicos y estamos generando una sociedad tremendamente dependiente del sistema de salud. Entonces, ahí también habría que reeducar a la población para intentar mejorar las cosas. Y respecto al tema formativo, como me compete, porque yo soy residente en este momento, aunque he trabajado unos cuantos años previamente a hacer la especialidad, creo que habría que plantearse qué es el problema que está pasando en este país, empezando por lo poco apetecible o goloso que se hace a los compañeros nuestra especialidad, la poca rimbombancia que se le da ya en el plan formativo durante la universidad y luego el acceso. Yo admiro muchísimo a la gente que os vais fuera y me gusta que mostréis a los demás cómo es el acceso en otros países porque creo que aquí hay bastantes carencias. Un tipo test no debe hacerte un baremo académico con el tipo test, decir quién vale para una especialidad, quién otra. Yo sé que es un sistema de ordenación, pero quizás no sea el más adecuado ahora mismo y cierra muchas puertas a la gente que podría ser totalmente válida y podría incorporarse al mundo laboral antes y no estar empleando 3 o 4 años de su vida exclusivamente a estudiar y a estudiar, que es lo único que hacemos en España, al margen de que creo que tenemos el mejor sistema, por lo menos en Europa, en cuanto a salud. Estamos años luz de los demás. Lo digo porque acabo de estar en el Congreso de Wonka en Bruselas la semana pasada y el nivel de facultativos que hay aquí creo que estamos bastante por encima de la media. Gracias. Muchas gracias, Elena. ¿Hay transparencia en la información de los centros sanitarios públicos y privados? Primera cuestión, es decir, ¿se conoce no solo el número de camas, sino los resultados, la actividad de los centros públicos y de los privados? Primera pregunta, porque estamos hablando de una economía distinta a la nuestra. Envidiable, desde mi punto de vista, muy envidiable, en muchísimas cosas, pero no voy a dar una ponencia. Insisto. Segunda pregunta, en Alemania los medicamentos nuevos, soy José Manuel Villagua de Pharma Industria y hablo ahora de lo mío. En Alemania los medicamentos innovadores entran a los 128 días de haber sido aprobados. En España a los 629 días. ¿Tenéis restricciones? En Luxemburgo está por ahí también. ¿Tenéis restricciones para prescribir esa medicación? ¿Te paso a responder yo? ¿Cómo está solucionado? La primera pregunta era la transparencia. Transparencia de estructura, de proceso y de resultados. Sí. Yo te voy a poner el ejemplo, le pongo el ejemplo de los peritajes. Sufrimos peritajes día sí, día no también. ¿Quién viene? El gobierno. Aunque nosotros trabajamos para una empresa como tal, aunque en este caso yo trabajo para una empresa del gobierno, aunque hay empresas que no son del gobierno, está acordado por ley cuando tenemos un peritaje. Por ejemplo, en la unidad de ICTU donde yo trabajaba, venían cada 3 años. Por ejemplo, la unidad de psiquiatría, donde estoy yo ahora actualmente, vienen una vez al año a comprobar cómo hacemos las cosas. Y ellos pues cogen la base de datos, el número de médicos, lo que hacemos, lo que ordenamos, quién es el jefe de sección, etcétera, etcétera, currículum de cada uno de nosotros,
Y luego llega un análisis y dice, bueno, usted tiene déficit aquí, aquí y aquí. Eso lo sufrimos cada 2 por 3 y cada vez que tenemos una comisión de estas, pues está todo el mundo nervioso ahí. Pero bueno, es una manera que tiene de que Alemania funcione. Respecto a lo que dijeron los compañeros que estamos relacionados con esto, es que el frente está en 2 sitios. El frente está, por un lado, a cómo está formado el sistema de formación, en este caso MIR y no MIR, que es el resto del mundo, porque no hay sistema más inflexible que el español a día de hoy, las cosas son como son. Y por otro lado, la economía. Y la economía manda. Y al que le guste entenderlo bien y el que no también. La economía manda aquí. Es lo que yo expliqué antes. Entonces, claro, ellos tienen más poder para hacer esto, porque es un sistema pues, más liberal. Pero es que es un sistema liberal donde lo público y lo privado van de la mano. Porque en el momento en que falla uno, el otro está para apoyar. Pero también al revés. Y lo hemos visto ahora en la pandemia, justamente eso. Respecto a los medicamentos, ¿cuál es la pregunta? Si están financiados. La innovación. A la innovación. No, yo, por ejemplo, no las tengo, pero sí que es verdad que por paciente, debido a las aseguradoras, sabemos, por ejemplo, por tipo de enfermedad, cuánto dinero va a recibir el hospital. Por lo tanto, nosotros nos limitamos bastante al tratamiento en función de los costos. Es decir, si yo tengo un medicamento X que vale 10 euros y el otro, que es exactamente lo mismo, me vale 1 euro, pues el jefe de sección me va a decir, oye, pues no hay indicación tal, la línea terapéutica dice esto, pues dale el barato porque no hay ninguna evidencia. Ahora, si la línea terapéutica nos dice dale ese, pues le damos ese y ahí no tenemos restricción.